Buenos días, buenas tardes al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas tenemos un estudio sobre la mesa y un encuentro que hacemos estudiando este Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin, pero también esto está tomado del Catecismo de Heidelberg. Y en el día de hoy me toca concluir los estudios que venimos haciendo sobre la miseria del hombre, que veníamos haciendo estas semanas anteriores. Después ya empezaremos las otras semanas, si Dios quiere, con el estudio ya de la liberación o la redención del hombre. En esta ocasión me acompaña mi esposa Diana, si quiere puedes saludar a la audiencia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y desde la ciudad de Bogotá, del país de Colombia, encuentra la hermana Lina. No sé si puedes ahí saludar o bueno, está ahí presente por lo menos. Buenos días a todos los que nos escuchan en YouTube y en los grupos. Bueno, ahí está la hermana Lina de Colombia, de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Voy a iniciar entonces. Son tres preguntas las que vamos a ver. Este catecismo, conocido como también en nuestra época sería como un discipulado, ¿sí? Em, Y vamos a ver la pregunta 9, la pregunta 10 y la pregunta 11, que están casi unidas. En esta ocasión yo le he decidido poner estos estudios un mini título y le he decidido poner un Dios de amor o un Dios de justicia. Es como en el sentido, como pregunta, un Dios de amor, un Dios de justicia. Voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes me conocen que siempre digo vivimos en una época. Bueno, vivimos en una época donde se habla mucho de que Dios es amor. Cuando a mí me toca hablar de que Dios es justicia, las personas se molestan, ¿sí? O dicen que eso no es para ellos, que ellos ya son salvos. Y uno le pregunta qué conocen, o sea, del Evangelio, y de verdad es muy pobre lo que conocen del Evangelio, o directamente no conocen el Evangelio. Por eso que es importante para cuando la otra semana, si Dios quiere, Dios nos da vida, iniciamos este estudio sobre la liberación del hombre, la redención del hombre. Es importante que si Dios o el Señor Jesucristo me redimió o me liberó, yo tengo que saber de qué me liberó o de qué me salvó. Y en eso estamos ahora en estos estudios, que Dios de qué nos liberó, bueno, de nuestra miseria, de nuestra culpa del pecado, de nuestra maldición del pecado. Entonces la pregunta número 9, ¿cómo la vamos a hacer? Y después la vamos a desglosar un poco. No sé si querés leer la del catecismo de Heidelberg, yo voy a leer la del catecismo ortodoxo, que es la misma, pero con otra versión. Dice, pregunta número 9. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Y esta perdón, de confesión ortodoxa dice algo parecido. Dice, entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? ¿Mm? Y la respuesta dice así. No, dice, porque, bueno, léete esta si querés, yo leo la de este, si así me ayudas. Dice, no, pues Dios creó al hombre en condiciones de en condiciones de poderla cumplir. Pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. Y esta del Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin dice así, no, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley, pero el hombre por incitación del diablo y su propia obstinación se privó a sí mismo y a toda su posterioridad de estas virtudes divinas. Ahora la pregunta que está es la siguiente, podríamos decir, eh, ¿acaso Dios es injusto? Nosotros sabemos que no, ¿no? Ujú. Pero podríamos decir que el hombre
no sé si conocen esta palabra, cuando el hombre no quiere reconocer su pecado, ¿qué hace? Se Yo no. justifica, Perdón, quiere sí. justificarse porque Ujú, se molesta y ¿qué quiere hacer? Quiere justificar que su acción que está ujú, haciendo es por algo. Esto lo vemos desde el huerto de Edén. No ujú, nos olvidemos, ¿Dios es injusto? Esa es la primera pregunta que estoy desarrollando. ¿Por qué es esto? Porque generalmente el hombre, yo he escuchado que dice, es injusto que yo tenga que pagar por los pecados que yo no hice. ujú, ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el hombre busca justificarse ante Dios que él no es culpable. Esto lo vemos desde el huerto de Edén, cuando en Génesis 3, cuando el hombre peca y Dios le dice, ¿qué has hecho? Vemos la primera justificación. El hombre dijo, la mujer que me diste, me dio de comer. Y la mujer dijo, la serpiente fue. Entonces, ¿Dios es injusto con el hombre a exigirle en la ley lo que no puede cumplir? O sea, ¿Dios es injusto en decirle tenés que cumplir esto? No, Dios no es injusto. Lo que sucede es que nosotros vamos a decir, primero tenemos que definir qué es la injusticia, o sea, desde la cosmovisión nuestra. Para empezar, nosotros no tenemos derechos que reclamar. Esos derechos se perdieron, vamos a decir, en el huerto de Edén. No sé si se puede llegar a entender. Entonces lo que el hombre dice es que está mal que Dios le exija cumplir ciertas cosas que están en la ley. Por eso dice que él está mal. Mire, para poder entender esto, yo sé que esto no se habla mucho, pero tenemos que entender esto. En el huerto de Edén, no sé si va a entender estas palabras, pero se llevó a cabo algo que nosotros conocemos como eh, el pacto de obra. Ahora tienen que entender esto, este no es el momento para hablar de teología pactual, pero es así. Dios trata con el hombre. Dios trató con el primer hombre. En la humanidad hay dos cabezas representativas. Está Adán y está el Señor Jesucristo. El primer hombre, en los lomos del primer hombre estábamos todos. Este era un cabeza representativa, que nos representaba a todos. En este hombre, al desobedecer la ley, yo sé que algunos lo saben, Romanos 5:12 que dice, a causa de este hombre el pecado entró y todos caímos o todos pecamos con él. ¿Sí? Es como cuando estaba hablando de Hebreo, que dije, en los lomos de Abraham diezmaron toda la tribu de Leví. O sea, todos los levitas, porque Abraham reconoció esta superioridad de Melquisedec. ¿Sí? Bueno, lo mismo, en los lomos de Adán toda la humanidad peca con este pecado original y se le es imputada al hombre, ¿sí? Ahora tienen que entender que este hombre viola este pacto de obra, y Dios suelta una maldición. Entonces el hombre está bajo maldición, ¿sí? Escuche, el hombre esgrime diciendo lo siguiente, bueno, yo no lo cometí esto, entonces yo no voy a pagar por lo que yo no he hecho. El asunto que es así, amado, no es como nosotros queremos. Dios creó al hombre a su imagen y a su imagen y semejanza. Y este hombre, fíjese lo que dice la respuesta acá de este catecismo. Dice, ¿por qué no es injusto? Porque Dios creó al hombre ¿qué? De tal manera que pudiera cumplir la ley, pero por incitación del diablo y su propia obstinación se privó a sí mismo de toda su posterioridad de estas mismas virtudes divinas. Creo que Eclesiastés 7:29 dice que Dios lo creó perfecto al hombre. O sea, el hombre estaba perfectamente moral, capacitado para cumplir la ley. No es que no lo podía. Una vez lo vimos, creo que el estudio pasado, en nuestra confesión del libre albedrío, pero sujeto a que él podía tomar la decisión, este primer hombre, ¿sí? Y él toma la decisión de comer, pero él lo creó perfecto, ¿sí? Es así. El ejemplo que podríamos dar es como, mire, Dios no va a rebajar el estándar de su ley moral porque usted no la pueda cumplir. A ver cómo le podía explicar. Dios creó al primer hombre perfecto y a causa de eso
entró el pecado, dentro de nosotros el pecado es rebeldía, hacer cada uno lo que quiera, ¿sí? Dios dice eso y el hombre dice, no, usted busca justificarse, porque dice esto así, porque busca compararse con Dios. No, pero esto yo exijo, el asunto es que el hombre ya no puede exigir nada, Dios dice, debes hacer esto. Y el hombre busca que una justificación o justificarse. Dios no va a bajar los estándares de su demanda. Es como cuando usted saca un préstamo o presta a alguien y sucede algo, muere alguien, tiene ese dinero, se enferma alguien, lo tiene que dar, y usted le dice al banco, "Oh, no tengo dinero". Y el banco dice, uy, caramba, sí, los entiendo. Bueno, No, amado, usted sigue siendo responsable porque usted se comprometió con ciertas cosas, como que usted se casa. Usted se casa, tiene ciertos deberes que tiene que cumplir. No puede decir, no, porque no puedo. No, son derechos, como hablábamos hoy. Casamiento que es unión y es un compromiso, es un pacto que uno debe cumplir. No es que si quiero o no quiero, es un pacto. Bueno, Dios pactó con el primer hombre, para que pueda entender, pero no el pacto de estos carismáticos, sino que en el pacto de obra, Dios le dice esto y esto y esto, y no comas esto, y a causa de esto entró. Y Dios no le va a pedir permiso, Dios exigió, le dijo eso, y el hombre decidió comer, y a causa de esto está la maldición. Ahora, cuando hablamos de esto, ciertas personas, especialmente los pentecostales, los arminianos, dicen, bueno, empiezan a hablar del amor de Dios. Dice, bueno, Dios es amor y el evangelio de ellos siempre es amor, amor, y porque Dios es amor, entonces, y sacan, ¿qué es? La justicia de Dios. Por eso yo decidí poner un Dios de amor o un Dios de justicia. Cuando yo le hablaba de esto, me decía, no, pero tu Dios está enojado siempre, no es así. No, es que, escuche, quiero que entienda, cuando hablamos de las perfecciones de Dios, hablamos del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la misericordia de Dios. No podemos separar o poner una lámpara, iluminar sobre un solamente un atributo del amor de Dios y dejar en oscuridad los otros atributos. Todo el resplandor de su gloria y belleza se ve en todos sus atributos. Ahora dígame algo, si un hombre estoy dando solamente a modo de ejemplo. Estamos hablando si Dios es injusto, es el tema sobre la mesa. Escuche, si Dios de alguna forma, vamos a, le hace que le toque a usted esto. Si Dios, eh, vamos a decir, sucede un hecho que Dios no quiera. Viene un hombre o alguien y entra a robar y le mata un hijo, una hija, un nieto, una nieta, y tira un tiro, ¡pum! Le mató, le roba todo, viola a su mujer, y usted va y lo atrapa y va a un juez y el juez dice, no, yo soy Dios, yo soy amor. Dice, sí, sí, yo estaba en un arrebato de ira y el día me fue mal, tienen que entenderme. El señor, dice el juez, sí, yo lo entiendo a usted, queda suelto porque yo soy solamente amor. ¿Usted diría que ese hombre es amor o que ha hecho justicia? No, se enojaría con ese hombre, usted diría, es injusto. Ahora cuando se predica de este Dios es amor, amados, están dejando de lado la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar? No hay nada que reconciliar con los atributos de Dios, están todos unidos. Dios es amor, claro que es amor, pero debemos entender la justicia de Dios. Primero tenemos que entender, como siempre hablo yo, de esa santidad, de esa justicia de Dios para poder entender ese amor que nos tiene en Cristo. Jesús cuando dice, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero en ese amor que usted ve, es el amor que es el cumplimiento de la ley. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Qué ley? Bueno, amado, la que se quebrantó en el huerto de Edén, ustedes ven, está quebrantado y Dios está airado. Dice que es lo que el Salmo 7:11, que Dios está airado todos los días con el impío. No que Dios está enamorado del impío todos los días. Dios aborrece la iniquidad. Entonces, tenemos que entender la justicia. Entonces, ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto, amado. Dios es un Dios justo. Usted no podría decir imagínense que Dios ama a todos y porque los ama a todos, entonces cada uno hace lo que quiere, llegamos al fin del mundo y como Dios todos los ama, entonces ¿para qué vino Cristo entonces, amados? Cristo vino a cumplir esa ley que Dios está airado. Por eso que en la cruz vemos esa ira de Dios que cae sobre él, ¿sí? Y Él lleva nuestros pecados, amados. Entonces, pero el hombre, ¿qué busca hacer? Bueno, busca justificarse. De alguna forma con nosotros
queremos resaltar ese amor de Dios, queremos de alguna forma rebajar la ley de Dios a nuestros estándares y bajándola. No podemos hacer eso, amados. Escuche bien, Dios es soberano y justo y su ley nunca va a dejar de existir. O sea, su ley moral, ¿sí? Ahora escuche, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Por más que el hombre pecó, por más que el hombre pecó, Dios sigue siendo justo, santo y perfecto. No la puedo cumplir, dice el hombre a la ley. Dios sigue siendo justo y perfecto y Dios sigue reclamando la justicia. Dios no va a rebajar su justicia porque usted dice, no, no la puedo guardar. No. Pero Dios es justo, pero a la misma vez dice el libro de Romanos que no, nos da esa justificación, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué estoy tratando de se esfuerza, vamos a decir, por lo menos este catecismo en estos tres preguntas, la 1, 2, la 3, 4, 5, la 6, 7, la 8, la 9, la 10 y la 11? Porque usted debe entender su miseria para poder entender los próximos estudios, que sería la redención, y los últimos que son el agradecimiento de una vida. Pero usted si no entiende esto, entonces va a creer otro evangelio que se predica por ahí. Entonces, Dios creó al hombre para que pudiera cumplir la ley, sí. Pero, ¿qué pasó? El hombre por incitación del diablo, o la otra traducción dice por instigación del diablo, ¿qué pasó? No la y por su propia rebeldía, y esta dice por su propia obstinación, se privó a sí mismo, escuche esto, y a sí mismo y a toda su posterioridad de estas virtudes divinas. Y esta es la otra, dice, y a toda su descendencia de estos dones divinos. Escuche esta parte que hace énfasis este catecismo. Y por su propia obstinación se privó a sí mismo, y escuche, y a toda su posteridad. ¿Por qué diría toda su posteridad? Bueno, ya lo dije, porque el primer hombre era el cabeza federal y en él todos estaban representados. Vivimos en una época donde se vive concentrando solamente en ese mal lo que hizo ese primer hombre y no la solución. Porque la gente dice, pero yo qué culpa que tengo de llevar los pecados de este hombre. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué culpa tiene Jesucristo de llevar sus miserias y de sus suciedades? Y él sí no cometió pecado. Entonces, en vez de estar concentrando en lo que hizo este hombre, porque lamentablemente las cosas están así, tendrían que concentrarte en lo que hizo Cristo, que por medio de él que nos justificó, y él sí pudo cumplir la ley. Entonces Dios no es injusto. Dios podríamos decir que es justo, porque si él pasara por alto o él hiciera, mirara para otro lado y no viera el pecado, ahí sí podríamos decir, Dios es injusto. Pero Dios es justo porque castiga el pecado, ¿sí? Y no dejará sin paga el pecado. ¿Y dónde lo vemos esto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Amado, lo podemos comprobar cuando miramos la cruz. Vemos cuando Jesucristo cargó nuestros pecados, vemos la justicia de Dios cayendo, la ira de él. Pero también vamos a ver después la misericordia. Y ahí sí, el amor que se muestra. ¿Qué amor? Bueno, el amor se muestra ¿dónde? En el cumplimiento de la ley. Y ahí vemos cuando dice, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo. ¿Cómo tanto al mundo? Bueno, Cristo nos amó tanto en el sentido que Él sí vino a cumplir la ley. Porque eso de Romanos 13, versículo 8 y dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y Él sí cumplió la ley. Él sí pudo hacer eso, amar al Señor con toda su mente y todo su corazón. ¿Sí? Ahora el asunto, ya vamos a ver después más adelante, entonces, ¿para qué la ley? Bueno, la ley solamente nos muestra a nosotros nuestra condición que no podemos, es como para podamos correr a esa justicia que Dios nos provee en Cristo Jesús. ¿Sí? Es así. Ustedes lo invito a que vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 21 y se va a dar cuenta un poco entre esos dos cabezas federales que es Adán y Jesucristo y lo que ambos lograron. Ustedes van a encontrar entre Romanos 5:12 y hasta el 21, van a encontrar que Adán, por un pecado, entró toda esa maldad, la muerte, y él murió, y vamos a decir, por la justicia que hizo Cristo, en la gracia, ese don, sobreabundó esa gracia para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿Dios es injusto? No. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la justicia y el amor de Dios? No hay nada que reconciliar. Está el amor y la justicia de Dios. La justicia de Dios se demuestra
pagándole, o sea, decir a estas personas lo justo, lo que ellos, lo que merecen. Pero también vemos ese amor de Dios, o sea, como liberándole de ese castigo, esa maldición de la ley. ¿Qué? Porque cae toda esa ira y esa justicia en Cristo Jesús. ¿Se puede entender? Entonces, cuando hablamos de un Dios de amor, o un Dios de amor o un Dios de justicia, bueno, Dios es amor y Dios es justicia. Debemos enfocarnos bien en eso. Es así. Entonces el hombre siempre busca ¿qué? Justificarse. Decir que como que es la culpa del otro. La mujer que me diste, el hombre que me diste, no es culpa mía. Y es así. Entonces Dios no es injusto. Vamos a seguir avanzando un poquitito. La pregunta número 10, si la querés leer vos. Dice, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta, la lees tú todavía ya primero. Sí, dejará Dios de... ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Ahí está. Y esta dice, ¿deja Dios sin castigo esta obstinación y apostasía del hombre? ¿Qué dice esa respuesta? Respuesta, de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos, por su perfecta justicia temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este dice así, Catecismo Ortodoxo. Dice, ¿deja Dios sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? Dice, no, sino que él está airado. Dice, está airado de una manera sumamente terrible, por tanto, por los pecados en los que nacemos, como por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio justísimo con castigos temporales y eternos, como él mismo sentencia, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obras. El Salmo 89:14 dice, de una forma parafraseada, que la justicia de Dios o el trono de Dios es la justicia. Entonces, si su trono es la justicia, Dios no va a pasar por alto el pecado. O sea, no va a dejar pasar por alto la desobediencia o el pecado. Dejaría de ser justo Él. Miren, yo vi algunos textos que los tengo hace años. No los tengo acá a mano, pero más o menos me lo acuerdo. Creo que es Eclesiastés y capítulo 8, versículo 11. Escuche bien lo que dice. Bueno, primero voy a explicar un poco de esto. ¿Deja Dios sin castigo esta obstinación y apostasía del hombre? No. Ya lo expliqué por qué. Porque si no, Dios no sería justo. Entonces, ¿qué pasa? Dios está airado, o sea, está enojado. Es otro atributo de Dios. La palabra creo que era urgé. Airado, enojado significa es una respuesta a la violación de la santidad de Dios, como Él responde. No es como nosotros que nos enojamos por algo. No, eso sale porque se ha violado y es como una retribución, podríamos decir, de Dios. Todo lo que hace es justo. Todo lo que usted ve de Dios emana de su esencia. ¿Sí? Entonces está airado de una manera sumamente terrible, dice ahí. Tanto por los pecados en los que nacemos, vamos a explicar algo. Bueno, esos pecados que nacemos podríamos decir el pecado original. Nosotros nacemos con un pecado original que se nos imputa o se nos pasa a quién. Adán, para decir la vieja naturaleza, ¿sí? Como por lo que nosotros mismos cometemos. Bueno, aparte de esos pecados, Dios está enojado por esos pecados, pero también por los pecados que nosotros le añadimos a eso, ¿sí? Ujú. Escuche, los cuales, dice, escuche, castiga en un juicio justísimo con castigos temporales. O sea, ¿qué es esto castigo temporal? Escuche, cuando hablamos de esto, muchas personas, yo lo he escuchado, incluso algunos cristianos no tan maduros, decir, pero Dios nos castiga a estas personas. He escuchado decir, pero aquel puede vivir como quiere y no pasa nada. ¿Sabe que he visto con muchas de esas personas que ellos incurrieron en pecado? Incluso ya están pecando cuando están mirando como Asaf en Salmo 73, porque Dios no hace nada, metiéndose en cosas que Dios tiene que hacer, porque Dios es justo y Dios va a castigar, y nosotros no podemos estar mirando por qué no hace o no hace porque nos creemos pequeños dioses.
Entonces ya el hombre está pecando al juzgar de esa forma. ¿Sí? Pero Dios dice, ¿cómo es esto de castigos temporales? Es porque, escuche, Dios ha establecido un juicio, dice Hechos 17:30, versículo 31. Un día, como dice Apocalipsis, donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice Daniel 12 y Mateo creo que 5 y no me acuerdo y algo. Dios ha establecido un día, pero aparte de eso, escucha, hay castigos temporales. Este dice, pecadores como porque cometemos errores, quiere castigarlo por la justicia temporal o eternamente. Dice, mira, este de Heidi debe dar dos cosas, temporal y eternamente. Y este dice con castigos temporales y eternos. Este eternos, dice. El otro dice pecados temporal o eternamente. eternamente. Este dice eterno. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, los temporales son, les voy a decir de una forma que no son pequeños, pero son juicios aislados o parciales, donde Dios castiga, a veces sí, de este lado del sol, a veces ven las personas el castigo y a veces no. A veces Dios los deja mucho, mucho, mucho tiempo y después los castiga. Lo cierto es que hay sí castigo y juicios a veces en esta vida, pero hay un juicio eterno. Entonces, Dios no va a dejar sin castigo. Usted no se preocupe si esto o aquello, preocupe usted si usted de verdad está caminando en la justicia de Dios, porque Dios va a llevar a cabo su justicia. Dice Eterno, como él mismo sentencia, escuche, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndola por obra. Eso es lo que está diciendo, creo que es Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Se acuerda que dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley? Entonces, maldito, ¿por qué maldito? Porque el hombre no puede. ¿Por qué no puede? Porque a causa del pecado y de la carne es imposible, como dice Romanos 8, que el hombre pueda cumplir eso. Es más, no quiere. Siempre tiene justificación, siempre tiene algo que dice, no, pero esto por aquello se justifica. No, que usted no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dios no dice, Dios dice, haz esto. Entonces no lo puedo, maldito serás. Entonces la humanidad está bajo la maldición, como dice creo que Juan capítulo, creo que es 3, 18 y 19, ya está bajo un juicio, ya está bajo la ira de Dios. Léalo usted, vaya a Juan capítulo 3, versículo 18 y Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces, fíjese, el hombre, Dios no va a dejar sin castigo. ¿Qué pasa el hombre? ¿Por qué peca a veces el hombre? Mire, en Eclesiastés capítulo, el hombre cree que Dios no va a pasar nada. Es más, Israel decía, Dios me ha bendecido. Es más, muchos cristianos caminan, hacen cosas, no le importa el día del Señor, cumple este mandamiento, este sí, no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no castiga, dice, pareciera que no castigara, amado. Pero escuche. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en hecho dispuesto para hacer el mal. O sea, dice, bueno, como Dios no hace nada, no hace justicia, cada uno puede hacer lo que quiera, entonces yo empieza a hacer justicia. Y usted ve cómo termina el Antiguo Testamento que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada uno hace lo que quiera porque parece como que Dios no hace nada. Es como Asaf en el Salmo 73. Él estaba haciendo y dice, en vano he limpiado mis manos, en busco del Señor, soy un ministro, porque parece que era un sacerdote. Pero él miraba a los demás y vivía una vida de iniquidad. No solo eso, prosperaban, estaban gordos, significa, es algo en un hebreísmo de decir que estaban prósperos. Y ni siquiera se preocupaban por Dios. Y él se empezó a entristecer por diciendo, pero ¿para qué sirve esto? Pero cuando él consideró que de verdad lo que le iba a pasar a esas personas, como en el Salmo 1 que hace esa diferencia entre el justo y el impío, no se preocupe que tarde o temprano Dios va a traer su justicia, pero eso depende de él. Pasa que dice, estamos considerando, ¿deja a Dios sin castigo? No. Pasa que el hombre natural o el cristiano ve y empieza a mirar, cuando yo le digo la quintita de los demás, y empieza, Dios no hace nada. Entonces, no, Dios va a llevar a cargo un juicio. Dice así, que ya esté la otra parte, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Téngalo por seguro que Dios no va a dejar sin castigo. Las personas
obstinada, no solamente el impío, el obstinado que dice, este cristiano o cristiana vive como quiere, entonces, y usted empieza, escuche, porque el pecado es vivo, usted empieza a bajar los deberes, las responsabilidades que tiene, ¿por qué? Empieza a mirar otras cosas. Dios no va a dejar sin castigos esas cosas. ¿Cristiano pierde salvación? No, no pierde la salvación, puede perder la comunión con el Señor. Entonces, fíjese, dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obras. Entonces sí, Dios va a castigar. Creo que hay otro texto, denme un segundo, creo que es Malaquías capítulo 3 versículo 13. Mire, hace muchos años marqué esto. Eh, Me traía gran consuelo en esa época cuando no entendía muchas cosas. Era un texto que lo encontré y lo guardé. Escuche. Malaquías capítulo 3 versículo 13 hasta el versículo número 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Escuche, y serán para mí tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y acá está, fíjese este el versículo 18. Entonces volveréis y discerniréis, escuche, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se aproxima un juicio, como digo siempre. Dios es justo. Dios va a recompensar. ¿Usted cree que Dios dice, aquel está sirviendo, pero sí, no, amado, Dios no es parcial, es imparcial. No es que dice, bueno, si este sirve, mucho está bien, pero aquel no, Dios está viendo cada cosa. Fíjese de una forma, de un lenguaje antropocéntrico, como decía, un lenguaje humano, Dios dice de una forma nos muestra que está anotando. Es más, en el libro de Apocalipsis que también hay un libro donde anota nuestras obras. Entonces Dios no va a dejar sin castigo, ¿sí? Entonces Dios dice que viene una retribución para cada uno de ellos. Hay otro texto que yo no me lo acuerdo, de verdad creo que lo tenía anotado acá, pero hay un texto más, a ver si lo puedo tener. Sí. Creo que es no, no lo tengo. Deme un segundito, porque tenía un texto, sí, no, este tampoco es. Ay, Malaquías, Génesis tampoco, bueno, después lo voy a encontrar. Vamos a pasar a la pregunta número 3, pero si no lo tengo de este lado, a ver. No. Vamos, si me podés leer perdón, la pregunta número 11 es 11. 11, pero tenía otro texto. No, no sé. Sí, acá lo encontré, perdón, dame un segundito, sí, gracias. Es Sofonía capítulo 1:12. Yo vamos a ver si lo puedo encontrar en Antiguo Testamento, que es un profeta chiquitito. Si lo encontrás, si no, yo. Es muy... Está 2 libros atrás de Malaquías. ¿Sofonías qué? Sofonía capítulo número 1. Versículo. Ya lo encontré. Sofonía es el 1, versículo número 12. Y después lees la cosa. Fíjese, Sofonía capítulo 1, versículo 12. Dice así. Escuche lo que dice el Señor. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. ¿Puedo leer esta versión? Sí, a ver. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candelas, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus haces, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Ahí está. La idea
es que el hombre, y fíjese, dice Jerusalén, ¿sabe qué está hablando? Ese pueblo del pacto. Están diciendo, bueno, Dios no hace nada, ni bien ni mal. Ya no va a retribuir, no va a pagar nada. Pasa por alto a todo. El clásico, Dios ve mi corazón. Dios es amor. Amado, porque de verdad es amor, es que castiga. Usted escúcheme, si usted, no sé cómo explicarle esto, si usted tiene un hijo y dice yo le amo mucho y lo deja que siga en el mal, le sigue mal y nunca, usted cree que es amor, yo he visto familias y hombres que son, acá había una serie que le digo hace mucho, en la Argentina, que una serie que decía, ¡Grande, pa! Y las chicas eran terribles. No, amado, usted no es buen padre por ser bonachón. O como escuchaba la otra vez un pastor que no sé qué decía, bacanazo, decía. No es así, amado. Dios es justicia, amado, es justicia. Y si el Dios ama, de verdad, va a castigar. No puede pasar por alto el pecado. Entonces no va a dejar sin castigo a las personas, incluso, escuche, obstinada, cuando hablábamos de hebreo, que ya conocen el Evangelio, se le predicó el Evangelio una, dos, tres veces y persiguen en las mismas cosas. Dios no va a pasar por alto, los va a entregar, los va a dejar en sus cosas, que vayan, les va soltando cada vez más las riendas, no va a pasar por alto. Cualquier persona, fíjese, le dice, y también dice la apostasía del hombre. ¿Usted sabe qué es apostasía? Es negar ya las verdades que ya uno ha aprendido. No es que ya esta persona sabe, Dios no va a pasar por alto. Ya lo vimos en Hebreo capítulo 6, versículo 4 al 6 en adelante. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Si usted está sin Cristo, téngalo por seguro que Dios no le va a pasar por alto. No es que usted eso me va a dar pie a la tercera y última pregunta, porque generalmente ellos se abrigan y dicen, pero Dios es misericordioso. Entonces Dios me va a entender. Mirá a Hitler, aquel hombre de bigote que vende droga, esos son hombres malos. Yo dentro de todo soy buen padre, no salgo a lugares. Dios ve, hace una diferencia. Esos sí son malos, ¿eh? Esos son malos, malos. No, amado, Dios no mide su ley así por eso. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Así que, ¿podés leer Pregunta 11. la pregunta 11, por favor? ¿No es Dios también misericordioso? Bueno, también dice lo mismo, no es Dios, entonces misericordioso. La respuesta de esa es, Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra la suprema majestad de Dios sea también castigado severamente, con el castigo eterno del cuerpo y del alma. ahí está. Entonces lo que responde muchas personas dicen, bueno, Dios es misericordioso. Va a pasar por alto. Escuche, que Dios es que perdona, sí, escuche, pero Dios, no, olvídese, olvídese de eso, pero entienda esto. Aunque Dios es misericordioso, tardo para la ira, Dios perdona el pecado, Dios también es justo y va a castigar el pecado. Mire, le voy a hablar un poco a los cristianos. Muchas veces los cristianos se apropian de esto diciendo, bueno, Dios renueva cada día su misericordia. Tenga cuidado con usted si es un cristiano y juega con esto. Porque el cristiano a veces como que juega las cartas un poco con la misericordia de Dios. Y acuérdese lo que le pasó a Sansón con esto, amado. Un día creyendo que estaba Dios, Dios no estaba más ya. A veces muchos cristianos pecan y apelando a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios y a la misericordia de Dios, amados. Pero no es así, amados. Usted no puede estar siempre apelando a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios y a la misericordia de Dios. Tiene que combatir el pecado. Ahora, Dios es injusto, entonces Dios no es Dios entonces misericordioso. Lo que está diciendo es que acá, sí, Dios es misericordioso, dice Catecismo, y Él es misericordioso, pero de una manera, escuche, que también es justo. Vea justo lo que estaba diciendo yo. Él es justo, ¿sí? O sea que Dios mismo, vamos a decir, va a castigar el pecado,
O sea, si es misericordioso, pero vamos a entender, están unidos todos estos atributos de Dios juntos, ¿sí? Entonces Dios en su misericordia, hablando de la misericordia que provee al hombre pecador en Jesucristo, extiende su mano. Él es justo, pero a la misma vez sabe que el hombre no puede cumplir, por eso vino Jesucristo y Él cargó nuestro pecado y esa justicia nos imputa a nosotros, ¿sí? Pero si es misericordioso también, pero es justo, ¿sí? Porque si no, no puede ser una cosa y dejar de ser de otra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice, su justicia requiere que el pecado que cometa contra la divina majestad de Dios también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno tanto en el cuerpo como en el alma. He escuchado a algunas personas que dicen de que Dios es bueno y Dios no va a retribuir el pecado eternamente. Escuche, cuando usted recibe vida Eterno. eterna, no recibe un poquito de vida. Bueno, usted ofendió a un Dios eterno, por lo tanto el castigo es eterno. Usted tiene gracia de un Dios eterno, por lo tanto tiene vida eterna. Entonces, eso es lo que significa, lo que está enseñando este documento histórico, dice que la justicia de Dios requiere que el pecado por lo cual se comete, escuche, contra la divina majestad, yo me vas a acordar al Salmo 51, dice, contra ti he pecado. Entonces, cuando usted pega con Dios eterno, el castigo de ese pecado es eterno. A menos que usted reciba perdón en el Señor Jesucristo, que es lo que va a entrar el estudio de la próxima semana. Cómo ser liberado de esa maldición o esa redención. Sabemos que somos liberados en qué? En el Señor Jesucristo. Es así como, vamos a decir, el Señor nos libra de esa maldición de la ley, porque acuérdense, nosotros estamos bajo la maldición de ese hombre. Solamente en Jesucristo podemos tener esa bendición, digo, redención, justificación, santificación. Efesios capítulo 1, y va a encontrar un pequeño resumen ahí, sí. A los que llamó. Sí, eso es Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que a los que llamó, esto justificó, esto santificó, bueno, entonces todo eso, pero en Jesucristo. Entonces vemos que el hombre va a recibir, si no sé si tenés el Salmo, podés leer capítulo 5, y versículo 5, versículo 4, 5 y 6, Salmo 5, versículo 5 y 6. Entonces Dios va a retribuir, o sea que al máximo este castigo externo, porque Dios escucha y dice, no, porque Dios está enojado con el pecado y va a ir el pecado. No es que el pecado va a ir al infierno, amado, es el pecador. Dios va a castigar al pecador y el pecador el que va al infierno. ¿Puedes leer? Dice Salmo 5, versículos 5 y 6. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangre y de engaño abominar al Señor. Ahí está. Fíjese, no estarán estas personas delante de los ojos del Señor. No es que es un ratito. Dice que no van a estar nunca delante de la presencia de Él. Si usted lee Apocalipsis, ¿se acuerda lo que dice en el capítulo 20? ¿El juicio? Sí, el juicio del gran trono blanco, que hubo un trono blanco que Dios Ujú. juzgaba, había un libro de la vida, yo lo estoy resumiendo. Grande, sí. Y dice que la muerte de Adán fueron lanzados al lago de fuego, hasta la muerte segunda, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, amados. Entonces hay un juicio, creo que Hebreo 9:27 dice después de la muerte hay un juicio. Hecho capítulo 17, Daniel también nos informa de que va a haber un juicio. Mateo 25 que dice que iba a haber cabritos y ovejas de un lado. Entonces Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora escuche, usted puede ser libre de ese juicio final. Si usted no tiene un abogado, Dios ha provisto uno. ¿Eh? ¿Y quién es? Bueno, es en Jesucristo. Jesucristo mismo fue el que llevó la paga de nuestros pecados, la culpa, todo fue cargado en Él. Usted es un deudor de Dios. Usted no puede exigirle nada a Dios. Dios es injusto, estábamos viendo.
No, Dios no es injusto. Escuche, Dios es amor. ¿Cómo el pastor reformado está hablando de Dios es amor? Claro que es amor, pero en Jesucristo. Pero su justicia tiene que ser saldada. Alguien tiene que pagar eso. Entonces cuando yo decidí poner un Dios de amor, un Dios de justicia. Bueno, Dios es un Dios de justicia y no va a pasar por alto el pecado, pero a la misma vez Él provee esa justicia en Jesucristo. Tanto nos amó que Jesucristo cumplió esa ley. No solamente cumplió la ley que se llama vivió una vida de santidad, sino que también la paga, la infracción de esa ley se requería la muerte. Entonces cumple los requisitos perfectos de la ley. Dios no dijo, bueno, ya que no lo pueden cumplir, la voy a rebajar. No, no es así. Es por medio de Jesucristo nada más que Dios provee esa salvación. Usted puede ser justificado. Justificado es, vamos a decir, de alguna forma, no es que usted no hizo nada, pero puede ser absuelto de esos pecados, libre de esos pecados, de esa culpa que tiene, aunque usted esté culpable, porque esos pecados los va a llevar otra persona, yo los llevó en el madero que es Jesucristo. Usted puede en este momento cruzar por esa puerta que conduce a vida eterna y es por medio de Jesucristo. ¿Cómo hago esto? Bueno, la Biblia dice que usted debe reconocer esta miseria que estamos hablando. Usted es un pobre de espíritu. Usted debe ver, con lo que estuvimos hablando de estos tres estudios, Dios creó al hombre a su imagen, su perfección, santidad y perfecta. Usted tendría que reflejar esa perfección. Usted tendría que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y amar al prójimo como usted mismo. Y usted sabe que no lo puede hacer. Entonces la ley lo único que me dice y me informa que soy un deudor. No puedo pagar. No lo puedo. ¿Se acuerda ese hombre que decía que Dios le perdonó y fue y lo agarró al otro? Bueno, ¿es por qué? Porque usted es un deudor. Dios le perdona en Jesucristo. Y esto es lo que la ley nos muestra a nosotros, que no podemos, que somos deudores. Estamos encerrados bajo la ley y no podemos salir. La única forma de salir, la liberación, que es la llave, es Cristo. La que abre esa esclavitud donde estamos. Eso se conoceréis la verdad la libre. ¿Sí? Entonces, así, ¿Dios es injusto? No, no es injusto. Todo lo contrario. Dios es justo y Dios es amor. Tanto nos ama que, amado, hizo un sacrificio que nadie, ni usted, padre, lo haría, entregar a su hijo a su hija. Nadie podía hacer ese. Dios entregó eso y Jesucristo dio su vida por usted. Usted puede amar o algo, pero no creo que pueda entregar la vida por alguien, amado. Jesucristo entregó su vida perfecta en nuestro lugar. Entonces Dios es amor y sí, y Dios también es justicia. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, le agradecemos, Señor, porque hoy tuvimos este último estudio, Señor, donde estuvimos viendo, Señor, que usted es justo, Señor. El trono de usted, Señor, es la justicia, Señor. Usted no pasará por alto, no hará la vista gorda ante el pecado, Señor. Lo vemos en la cruz, esto, donde, Señor, vimos, Señor, esa ira, esa, Señor, justicia consumada, Señor, aplacada, esa propiciación que hizo el Señor Jesucristo, Señor. Y sabemos, Señor, que usted no pasó por alto, Señor, el pecado, la obstinación y la apostasía del hombre. Sabemos que también usted es misericordioso, Señor, pero a la misma vez que es justo, Señor. Le agradecemos porque usted ha extendido, Señor, su mano, Señor, hacia nosotros, Señor, viéndonos nuestra condición, Señor, de miseria. Usted nos ha dado fe, y nos ha dado, Señor, arrepentimiento. Le pido que las personas que escuchen, Señor, esto, Señor, que puedan pedir a usted, que clamen, Señor, como esas personas que estaban a un costado, Señor, que estaban ciegos y clamaban, Señor. Porque eso es lo que vino a hacer Señor Jesucristo, a liberar a los cautivos, a los ciegos, a los pobres de espíritus, a los atormentados por Satanás, a darle liberación de él, Señor. Le pido, Señor, que usted le otorgue la fe, le otorgue el arrepentimiento, Señor, que extienda su misericordia y su gracia a aquellas personas, Señor, que extienden, Señor, que se consideran, Señor, que han violado su santa ley, Señor, que están lejos de usted, Señor. Que clamen hacia usted, que su Santo Espíritu, Señor, esté sobre ellos, Señor, sobre estos huesos que están muertos, Señor. Que usted le conceda
vida, Señor, fe y arrepentimiento para que puedan ir hacia usted, Señor, porque el hombre no puede esto, carece de estas virtudes, Señor, porque fueron perdidas, Señor, por el primer hombre, Señor, pero fueron ganadas, Señor, por el segundo que es Jesucristo. Que clamen, extiendan su misericordia al trono, Señor, de usted, donde emana esas riquezas, Señor, que están en Cristo. Le pedimos esto en nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Gracias, Pastor, por el estudio. Gloria a Dios.